Bueno, realmente siempre decimos que en las colecciones de los museos públicos, unas colecciones tan grandes, ¿no?, como esta que tiene ya pues, más de 27.000 obras, tienen muchos relatos agazapados siempre, ¿no?, esperando como pequeños animales o bestias que gritan a veces, esperando ser sacados y ser contados de otra manera, ¿no? Obviamente casi cada generación, y yo diría que con muchos puntos de vista en cada generación, en los museos pues necesita su propio relato, sus propias narrativas, y sobre todo en un presente en el que, digamos, somos más conscientes que nunca de la cantidad de minorías que componen nuestras democracias, ¿no? Hay muchas voces diferentes y esa pluralidad tiene que existir en los relatos. Entonces, en este caso, decidimos no solo hacer un único relato inédito, sino 3 diferentes. Uno con respecto a la historia de los afectos y cómo esas emocionalidades afectan a la producción de arte contemporáneo. También un poco para hablar de cómo el arte contemporáneo literalmente trata de los mismos grandes temas que todo el arte de la historia, ¿no? Pues el amor, la muerte, en fin, pues la vida misma, ¿no? Otra sección tiene que ver con la cultura material y la producción de escultura, la relación del arte y los artistas con los objetos, ¿no?, y cómo cambian, digamos, esa relación entre los cuerpos de las personas y las cosas en el mundo desde las últimas generaciones de artistas. Y por último, una parte institucional, porque coincide esta reinauguración con que el Reina Sofía, digamos, el nacimiento del Centro de Arte Reina Sofía en el año 86 nos hace cumplir 40 años, ¿no?, desde esta historia del Hospital de Sabatini. Digamos que hay una incisión mucho más clara digamos, había en los últimos años, en las últimas décadas, estábamos acostumbrados a unos relatos donde los activismos y las fuerzas sociales, digamos, eran los que marcaban el eje, ¿no?, de cómo se deberían leer las obras de arte, con un contexto documental muy fuerte, y aquí no es que hayamos abandonado esa posición política, ¿no? El colectivo y las coreografías sociales siguen siendo igual de importantes, pero yo creo que hay un eje que gira hacia el cuerpo, ¿no? Sea el cuerpo de los artistas y las artistas, sea la corporalidad que ellos representan en su trabajo, o sea el cuerpo de los espectadores, ¿no?, que se mueven por las salas y que se relacionan con las piezas en un espacio físico en el que la ficción y la realidad del arte están en tu mismo entorno, ¿no? Eso. Claro, para nosotros es fundamental estar exhumando piezas de alguna manera, sacándolas del armario, si quieres, en otro sentido. Para nosotros es fundamental que las piezas, digamos, se peguen a otras de una forma que no se había visto nunca, porque pues es casi como un contagio, ¿no? Recuperan sentido, cambian su ámbito de lectura, se contextualizan de otra manera al estar al lado de piezas con las que no habían convivido nunca, y estos contrastes y estas lecturas pues son los que precisamente nos hace ampliar las posibilidades de comunicación del museo, ¿no? Para nosotros el tema del VIH y la crisis del SIDA es fundamental por varias razones, ¿no? Una, este sentido del capítulo de los afectos, si lo recorremos entero, termina en el duelo, ¿no? Esto es muy importante para entender qué ocurre entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Digamos que una de las experiencias más comunes, y el SIDA y la crisis del SIDA son fundamentales para entender esto, más comunes en la sociedad actual, es sentir duelo, ¿no?, tener pena por el fallecimiento y la desaparición de masas de personas que ni siquiera conocemos. Esto nos pasa con las guerras, ¿no?, con Gaza, ahora con Irán, con Ucrania, nos pasa pues, con las pandemias, ¿no?, que acabamos de vivir el COVID, etc. Pero claramente, por ejemplo, un marcador muy fuerte del inicio del siglo XXI fue la destrucción de las Torres Gemelas por el atentado terrorista, ¿no?, de Al-Qaeda, en el que precisamente veíamos a aquella gente tirándose por una ventana y eso provocó traumas a nivel mundial de una forma muy violenta, ¿no? El arte contemporáneo es un régimen concreto de representación, que así le llamamos los expertos en historia del arte, y efectivamente nace a finales de los 60 en un momento muy crucial, ¿no?
en el que se produce, pues, por ejemplo, las decolonizaciones o la culminación de las decolonizaciones de los países del sur que antes pertenecían, digamos, eran colonias de los grandes imperios europeos. Bien se produce, digamos, una revuelta, si aquello era un sistema racista, también se produce una revuelta contra un sistema de clases como en mayo del 68, ¿no? Revoluciones estudiantiles, la de París y las que se provocaron en todo el mundo, incluso en España, pues son revoluciones de clase, ¿no? Pues el tercero era de género, ¿no? Y efectivamente la segunda ola de feminismo, que empieza a mediados de los 60, también es lo que produce la revuelta de los géneros que lleva a un Stonewall que celebramos cada orgullo LGTBIQ, ¿no? Cada año. Entonces, digamos que todo eso, esos órdenes de revuelta, en cierto modo, se producen sobre el cuerpo social y colectivo, pero se producen también sobre el lenguaje, ¿no? Se producen sobre el lenguaje de unas maneras muy peculiares que hacen que, pues, mucha gente, por ejemplo, tenga ciertas reservas con el arte contemporáneo. No lo entiendo, me cuesta. Y efectivamente eso se produce porque es un arte que no pretende ser comunicativo de forma directa, tiene una cierta opacidad, como decimos, tiene una resistencia a contar las cosas como si contásemos ahora mismo yo, que estoy intentando comunicar algo y que la gente lo entienda, ¿no? Pues esa ausencia de referencia en lo que dicen, esa ausencia que está en el propio lenguaje, ¿no? Todo el rato denotando una falta de la posibilidad de comunicación directa, esa vaguedad, en realidad prepara muchos de esos lenguajes conceptuales del arte contemporáneo para el momento de una pandemia. Digamos que en muchos casos lo que contamos en estas dos salas, bueno, y tres con la siguiente de otra manera, pero lo que estamos contando, hablando del SIDA, es lo que el SIDA le hace al lenguaje, ¿no? Lo que una pandemia como la del VIH le hace al lenguaje del arte, y cómo muchos de los artistas del arte conceptual tenían un lenguaje preparadísimo para poder hablar del VIH, y en cierto modo es una hipótesis un poco dura, pero de lo que hablamos en artistas como Pepe Espaliu, como yo que sé, podríamos hablar de Félix González Torres, cuya exposición inauguramos dentro de un mes, que son los artistas fundamentales de la generación del VIH, pues son artistas que en cierto modo, cuando el SIDA llega, ellos ya llevaban un lenguaje preparado para el SIDA, o sea, el SIDA ya estaba en su trabajo antes de que el SIDA existiese. En los tres relatos que contamos hay una parte en la que hablamos todo el tiempo de cómo en los 90 en España se vuelve un arte conceptual después de un gran triunfo de la pintura, más expresionista, etc. La vuelta al conceptual, la vuelta a un arte un poco más duro, seco con el lenguaje, etc., se produce precisamente por una depresión generalizada y un trauma colectivo con respecto a una pandemia como era el SIDA, ¿no? Con lo cual, quiero decir, no estamos hablando solo de un tema interesante, SIDA y arte, sino de cómo realmente aquello fue una verdadera transformación de todo nuestro sistema de las artes desde los años 80 hasta principios de los años 2000. Por eso es muy importante entrevistas como esta para nosotros, porque lo que queremos es que esto empiece a ser un debate público, ¿no? Creemos que todavía no es lo suficientemente digamos, presente qué le ha hecho el SIDA al arte y sobre todo qué le ha hecho el SIDA al arte en el contexto español, ¿no? Pues efectivamente, a veces, mira, me puedo poner intenso, ¿no? Hay una parte de la filosofía que sostiene el arte contemporáneo también, ¿no? De las transformaciones teóricas en los años 60 y 70, que tiene mucho que ver con las transformaciones del psicoanálisis lacaniano, con muchas formas de entender, digamos, la psique en aquel momento, ¿no? Esas evoluciones que también afectan, digamos, a pautas del feminismo, de la teoría queer o torcida de aquel momento, ¿no? Todavía muy primigenia, pues efectivamente vienen a explicar, pues por ejemplo, una teórica concreta, Julia Kristeva, ¿no? Una psicoanalista francesa, pues digamos del mismo grupo de Roland Barthes, de esta generación de la semiótica. Pues ella, cuando habla en La revolución del lenguaje poético o en otros libros del momento muy importantes como Poderes del horror, esta señora lo que nos decía es que los lazos significantes se transforman cuando hay una afectividad o una emoción fuerte en el medio, ¿no? Esto suena, claro, suena a un artefacto teórico muy complejo, pero en realidad es sencillísimo. Cuando nosotros odiamos a alguien en un momento determinado, pues por ejemplo, cuando rompes con una pareja y de repente pues hay ese momento en el que el amor se ha transformado en odio, bueno, o más bien rompen contigo, que a lo mejor es más fácil odiar, y durante un tiempo X hay ese momento en el que se proyecta una emoción intensísima, ¿no? Todos hemos vivido o visto esos momentos en los que alguien coge las cosas de su ex, las rompe, las tira, las quema, las tritura, las rompe, las corta con tijeras, las fotos, ¿no? Bueno, o sea, nadie puede negar ahí que hay una
cultura material, unos objetos que están cargados lingüísticamente de emoción, que hay unos lazos afectivos especialmente fuertes con esas cosas y que ese duelo que sentimos por una pareja rota lo canalizamos a partir de ahí, ¿no? Pues imaginaos lo que los artistas y las artistas pueden hacer con ese material, ¿no? Hay piezas, pues efectivamente, que no habíamos mostrado nunca, que abren los discursos incluso de la propia colección con respecto al SIDA, ¿no? El caso, por ejemplo, de Luis Fernando Zapata. También tienes otras cosas, digamos, otros polos, a lo mejor incluso que rozan lo humorístico o al menos la alegría, ¿no? En un momento tan tenso, como por ejemplo Leo Nilsson, un artista brasileño que hace un trabajo hiper sutil de dibujo en el que nos plantea ejercicios de sexo seguro para una pandemia, porque intentamos como plantear muchos puntos de vista, pero también muchas temporalidades, porque aquí hay algo clave también. Si hablamos de que muchos artistas a destiempo tenían un lenguaje que estaba perfectamente preparado para hablar del SIDA en aquel momento, tenemos aquí cosas como las fotografías, por ejemplo, que hace Peter Ullar, que son fascinantes, o Ross Bleckner, que realiza esas pinturas abstractas desde bueno, ya bien entrados los años 60, y en el momento que llega la crisis del SIDA, pues digamos esas líneas se convierten en algo repetitivo que nos habla de ese duelo al que te enfrentas una y otra vez y de esa acumulación de pilas de cadáveres que van sumándose, casi como ese avance de los créditos de Star Wars, ¿no? O sea, esa línea infinita, terrorífica de repetición. O sea, en muchos casos estamos hablando de esa temporalidad que nos lleva incluso al futuro, ¿no? Al futuro después de la crisis o en el momento en que la crisis empieza a controlarse. Y ahí me interesa mucho también otro tipo de destiempos muy radicales y muy claves, cuando en España empieza desde mediados de los 90 a aparecer de una forma muy clara un arte queer, pues es muy interesante como Cabello Carceller, que son dos artistas lesbianas, militantes, muy conocidas en nuestro país, que se van a San Francisco a investigar la costa oeste americana, se van a la cuna, digamos, de los movimientos de liberación de aquel momento de Stonewall, de finales de los 60, y lo que se encuentran es el choque actual, ¿no? Una capital rosa y un lugar pues en el que efectivamente los cuerpos homosexuales somos consumidores y ya la política pues ha quedado en cierto modo muy a un lado, ¿no? Pues cuando vuelven a España deciden producir obras en Madrid, pero unas obras muy especiales, que son fotografías que nos rodean aquí de piscinas de Madrid, de chalets de ricos en las afueras de la ciudad, pero fotografiadas en invierno cuando están vacías, cuando están absolutamente tristes. Claro, esto es el contraste perfecto con el arte de las piscinas del pop de los 60 de la costa oeste americana, pues David Hockney, aquellos, digamos, hermosos culos jóvenes al sol, ¿no? Y de repente, pues aquello rosa, de piel rosa al sol y de azul, ¿no? Perfecto de piscina, pues se convierte en una melancolía que nos habla precisamente de cómo nos estamos olvidando en el año 2000-2001, nos estábamos olvidando de que la crisis del SIDA todavía estaba muy activa, ¿no? Efectivamente, o sea, creo que el buen ejemplo de esto es la pieza de Pepe Spaliu, que tengo a mi espalda, ¿no? Pepe, en el momento que es seropositivo, decide hacerlo público, publica aquel artículo famoso en El País en el que se llama a sí mismo artista desahuciado, ¿no? Y hace algo muy importante, ¿no? Sus jaulas, por ejemplo, igual que sus muletas o bueno, piezas que tenéis ahí en sus dibujos también en la misma sala, Pepe nos habla de esa jaula individual, que por cierto, esto es muy político y muy fuerte para la época, porque la primera que hace se llama Julia, y es una jaula sobre una mujer seropositiva, que no es el canon al que nos tiene acostumbrado la imagen cinematográfica, ¿no? y popular de lo que es el VIH. Entonces, él hace estas jaulas para hablarnos del aislamiento del contagio, esa obligatoriedad de no tocar, de estar aislado, de ser casi como un santo inexpugnable, ¿no? La celda del asceta enfermo, pero por otro lado, como veis en las jaulas, están unidas, ¿no? Están unidas en cierto modo con esa proliferación de sus patas, ¿no? Esa especie de cosa arácnida que es un poco, digamos, abyecta, grimosa, pero que también nos habla de una especie de melancolía, de una dispersión. Nos habla del contagio, nos habla de esa comunicación directa entre vasos sanguíneos, ¿no? Y esa posibilidad de contaminación, pero por otro lado también nos habla de otra cosa, nos habla de las redes de cuidados que obligatoriamente tenían que existir entre las personas enfermas para poder sobrevivir. Y eso, digamos, son testimonios de época
Pues como el Guernica lo es de la Guerra Civil, no habrá foto de la Guerra Civil más poderosa para explicar la guerra que el Guernica, ¿no? Pues el arte tiene esta capacidad. Pepe Espaliu nos habla de eso de una manera que, bueno, 200.000 documentos de época, materiales periodísticos, libros y encuestas, ¿cómo se llama esto?, estadísticas del momento, no podrían hablarnos tan fuertemente de lo que es una pandemia y de cómo se viven los cuerpos como esta pieza, ¿no? Pepe Miralles estaba en Valencia, digamos, pues haciendo este tipo de trabajos, por ejemplo, recopilando pues estos materiales, ¿no?, en los que, digamos, pues este amigo al que cuida durante años, ¿no?, cuidados paliativos y acompañamiento y afecto, ¿no?, en ese momento de desahucio público, pues él recopila todos esos objetos que él utilizaba en estos cuidados, pero también algunas pertenencias personales del fallecido, para en el momento que se muere hacer esta pieza con el título escalofriante de Ajuares, ¿no?, como lo que acompaña a la novia en el momento de entregarse una vida futura, ¿no?, nunca mejor dicho. Pues efectivamente aquí pues nos muestra todos estos materiales para desmontar casi como esto es la cultura material que la gente que vivió el VIH en aquel momento tenía en su cotidianidad, ¿no? Esa tristeza que efectivamente, en cierto modo, lo que nos presenta esta mesa es la autobiografía de un cuerpo, ¿no?, aquel momento, y una autobiografía que todavía es transmisible y que no es individual, ¿no? En el momento que está en un museo es una situación de acceso en donde esto ya es público, ¿no? Claro, pues es fundamental, o sea, lo que estamos hablando es de una, como el propio artista se traduce como etnólogo, ¿no? O sea, quiero decir, recuperan toda una cultura material que hemos perdido, recuperan una cultura visual que en el momento era cotidiana y que hemos decidido dejar de mirar, ¿no? Entonces, para generaciones futuras esto es fundamental, ¿no? Es un material con un valor histórico incalculable y luego con una potencia estética maravillosa, ¿no? Pero fíjate que esto es algo que no solo ha ocurrido con un material tan impactante como este, sino también con algún artista digamos, fundamental, clave, muy visible, ya absolutamente, digamos, hasta diría sobados a nivel de lectura pública, ¿no?, casi como tópicos, como Miquel Barceló, por ejemplo, ¿no?, que es un pintor que evidentemente es uno de los pintores más importantes de la cultura española del siglo XX, ¿no?, después de Miró, Picasso y Dalí posiblemente es el más famoso, y fíjate que él tenía toda esta serie de pinturas realizadas en París, de este enorme escritor francés, Hervé Guibert, ¿no?, que él había realizado en su día y que eran cultura material escondida, clausurada o enterrada, ¿no? ¿Por qué? Pues era, Hervé es un escritor, digamos, para que nos entendamos de una forma fácil, no tener que ser muy largos, es como un Truman Capote 20 años después en Francia, ¿no? Digamos, alguien que muy joven se convierte en crítico de Le Monde, de fotografía y de cine, muy joven, muy brillante, con muchísimo talento, en el periódico más importante de Francia, ¿no? Entonces, con los años, digamos, él cobra una posición muy fuerte, también se convierte en fotógrafo artista y aparte es un hombre muy hermoso, francamente, y a lo largo de los años pues, consigue una fama enorme en el país como intelectual de peso, novelista, etc., ¿no? Pues lo que ocurre con Hervé es que en el año 89 se le diagnostica como seropositivo, y entonces en ese momento, claro, esto sabemos que era una condena a muerte, ¿no? Miquel decidió, que no es un artista que haga habitualmente retratos, pues decidió hacerle un retrato tras otro durante varias sesiones de varios días, durante toda una noche, etc., en donde incluso pues, tenemos fotos que había hecho el propio Hervé con sombrero como Goya, con velas puestas en el sombrero para pintarla a la luz de tal. Pero lo fascinante de esas pinturas es que el propio Miquel Barceló las quemó con ácidos. Digamos, esas pinturas están podridas, desmaterializadas, como ese cuerpo se estaba pudriendo y muriendo delante de sí mismo, ¿no?, en aquel momento, casi como el mismo barroco del que hablábamos de Peter Ullar y esos cuerpos, digamos, en el pudridero, ¿no?, del cementerio. Digamos que, o sea, como siempre estos fenómenos históricos sociales, no es tanto el SIDA, sino todo lo que el SIDA hace a una serie de sistemas, ¿no?
después de unas décadas como los 60-70 de absoluta liberación y de ocupación en visibilidad de los espacios públicos de todos estos cuerpos diversos, esto lo cambió todo. Cambió las formas de representación, cambió la cultura, cambió la forma de acercarse públicamente a las otras personas, ¿no? El tacto, bueno, que son cosas que en España, por ejemplo, que es un país especialmente táctil en lo social, pues el eje fue un poco diferente, pero en otros países donde la gente ya no se tocaba, pues las pandemias efectivamente hacen un daño a ese aspecto social del calor humano de forma fundamental, ¿no? Todo esto afecta al arte de una forma salvaje, como decía antes, ¿no? Afecta a la forma de producir lenguaje, afecta a las condiciones de vida de los artistas, afecta a las familias, digamos, no de sangre con los que los artistas construyen su propio trabajo y afecta al propio sistema de producción, ¿no? Porque efectivamente en aquel momento, como sabemos en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis del SIDA provoca una serie de protestas que hacen los propios artistas, que llevan a que incluso por causa de la crítica por ejemplo, del estado de la salud pública estadounidense con respecto al VIH y senadores de ultraderecha como Helms en aquel momento, pues son los mismos que acaban con las ayudas públicas para las artes en Estados Unidos. El museo habla desde un espacio local español, un espacio situado en lo que nos pasa aquí, en nuestros problemas y nuestro tipo de producción, simplemente porque nunca habíamos tenido el orgullo de hacerlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que podamos generar desde un museo tan importante como Reina Sofía, no solo un canon, sino una cultura visual que todo el mundo podemos identificar como lo que nos representa, ¿no? Si la gente sale de aquí pensando, nuestro VIH tenía un enorme representante que era Pepe Spaliu y esas jaulas se van en la retina de la gente, pues prueba superada, ¿no? Eso nos importa muchísimo, pero también era fascinante, importantísimo, precisamente porque la colección internacional existe, ¿no? Y la tenemos, pues compartir con esas generaciones extranjeras que realmente están hablando de lo mismo de otra manera, ¿no? Y de ahí, yo qué sé, pues el rescate de las yeguas del Apocalipsis, ¿no? Y de esas dos Fridas que nos hablan de la necesidad de transfusión de sangre en aquel momento y también de esa sangre que es contagio, ¿no? En esa denuncia que ellas hacen desde Chile, ¿no? Pancho Casas y Pedro Lemebel, una figura fundamental, ¿no? Del activismo LGTBIQ de toda Latinoamérica, pero también, por otro lado, pues yo que sé, la manta de Feliciano Centurión, un artista argentino importantísimo que tendrá una individual en Móstoles en el Centro de Arte 2 de Mayo el año que viene, en febrero. Para nosotros era muy importante graduar, ¿no? La experiencia de lo local con la experiencia internacional para explicar que efectivamente en aquel momento los fenómenos globales, como la decolonización, como el feminismo, de lo que hablábamos antes, esas luchas también son afectadas por pandemias que de repente son globales, ¿no? A ver, yo viví mucho, sobre todo el VIH desde la pandemia paralela de la heroína, ¿no? Por eso aquí hay otra sección que se llama Estéticas a los pies del caballo, porque el caballo hacía todo eso, ¿no? Y realmente donde yo me crié en Coruña, yo vivía enfrente del barrio, bueno, era parte del barrio de trabajo sexual, digamos, el antiguo. Una ciudad portuaria como Coruña pues tenía un barrio de trabajo sexual muy fuerte en el centro de la ciudad. Claro que hoy está absolutamente gentrificado ya y tal, pero me crié, digamos, con las trabajadoras sexuales que efectivamente, pues yo qué sé, me defendían cuando venían los gitanos a robarnos los plumíferos en aquella época y ellas pues eran mis heroínas, porque eran estas señoras, la verdad, bastante mayores y bastante depoperadas que estaban en la calle y tal, pero que efectivamente vi cómo iban falleciendo precisamente por causas de la enfermedad a mediados de los 80. Y vi cómo después pues, eran sustituidas por otro sistema que ya, donde proliferaba la droga, digamos, pues sí, y cómo la heroína, lo que no había hecho el VIH, la heroína lo estaba haciendo en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cosa de salir al parque y encontrarte agujas o encontrarte un yonki fallecido en el parque, quiero decir, esto era desgraciadamente una vida cotidiana para mí en Coruña, ¿no? Y fíjate que después en el 96, yo estudiaba periodismo en Santiago de Compostela en el 95 y en el año 96, precisamente, una exposición en el Centro Galego de Arte Contemporánea, el CEGAC, un museo de arte contemporáneo allí, que acababa de abrir, hace una exposición sobre Félix González Torres, este artista pues, icónico del tema de la crisis del SIDA en Estados Unidos, ¿no? Migrante cubano, y Félix, pues efectivamente, todo su trabajo trataba sobre el VIH. Yo no entendí nada, pero aquello me impactó fuertemente la exposición que vi
y efectivamente la investigación que empecé ahí me llevó a un año después dejar el periodismo y pasar a historia del arte. Y estoy aquí gracias a una exposición de un artista de la crisis del VIH. O sea, quiero decir que así me ha marcado, ¿no? Sí, ya estamos trabajando en ello, ya hay artistas nuevos que nos interesan para el futuro, ya hay gente que se está acercando a nosotros con legados y materiales que creen que deberían estar presentes y que nos interesan mucho, sobre todo, digamos, a nivel local, regional, o sea, espacios distintos que no habíamos mirado a lo mejor con tanto detalle o que no estaban investigados con profundidad, legados que pertenecen a familias o amigos que todavía cuesta hacer visible, ¿no?, por la parte personal que implican y bueno, estamos trabajando, hay que trabajarlo de una forma muy delicada, muy lenta, pero estamos generando también, creo que esto es parte de generar un espacio de confianza en la que la gente siente la seriedad, ¿no?, con la que estamos trabajando este material. La respuesta del público y de la crítica está siendo muy buena en este aspecto y eso nos interesa mucho. Pero sí, nuestra idea es esa permanente revisabilidad para precisamente dentro de 3 años, cuando en el 28 hayamos ordenado todas las plantas del museo, empecemos a trabajar en cómo releer y cambiar estas cosas, ¿no? Quiero decir, aquí hay una comunicación afectiva y una relación entre las piezas que solo puede crecer en el futuro, ¿no? Y eso es en lo que queremos trabajar, ¿no?, en todos los subrelatos, subtextos que vayan tejiendo toda una organización que nos permita entender qué es lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Sí, demasiada extinción, digamos, en esa generación y efectivamente todavía tenemos que trabajar. Hay muchos historiadores jóvenes, historiadoras, que están trabajando precisamente en cómo recuperar algo que ahora gusta en las generaciones llamada ancestría, ¿no?, esos ancestros que tenemos que hemos olvidado que existían, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por una razón o por otra, en cuanto a la cultura popular por lo menos, parece que el tema de la crisis del SIDA todavía sigue siendo algo que da lugar a películas, series, libros importantes y esperemos que esto sea algo que no pare, ¿no? Hablabas de romería, podemos hablar de la serie Eduardo Casanova, hace poco en Francia 120 latidos por segundo, quiero decir, todavía sigue siendo algo que no solo hace hablar, sino que produce materiales culturales, yo creo que de primer orden, y demuestra que todavía es un espacio por reflexionar, ¿no? Hombre, pues precisamente entender que esto existió y a lo mejor desarrollar la capacidad crítica suficiente para entender por qué una pandemia mucho más joven como la COVID ya poco más que está extinta y la del VIH todavía no tenemos ni vacunas, ¿no? Y seguimos trabajando en ello. Creo que cualquiera que navegue sobre este periodo y confronte los materiales, por ejemplo, que tenemos en los ajuares de Pepe Miralles, tiene un espejo en el que desarrollar una conciencia también sobre lo que ocurrió y sobre lo que está todavía ocurriendo, ¿no? Recuerdo este historiador y artista, además activista de ACT UP también estadounidense, que a mí siempre me ha gustado mucho hablando de esta generación del VIH, que se llama Greg Bordovich, que decía, escribía a finales de los 80, o sea, con toda su conciencia pública y política, tiene varias piezas y hacía carteles que ponía en los museos que decía: la crisis del SIDA no ha tenido lugar, ¿no? Porque hablaba precisamente del simulacro y de ese horror de silencio que parece que se quería imponer por todas partes a aquello, ¿no? Lo que me gustaría es que los jóvenes puedan confrontar esto de una forma mucho más literal y sobre todo que tengan armas de representación para poder hablar de esto si son afectados o afectadas en algún momento, ¿no?